Dios les bendiga, mis amados amigos y hermanos. Una vez más estamos con ustedes de aquí desde nuestro hogar, dándole gracias al Señor por la oportunidad que nos concede de poder traerle el estudio de esta semana. Soy el hermano Eli Nieves de la Iglesia de Dios Central, aquí en la ciudad de San Antonio, que pastorea el doctor reverendo José Daniel Montañez, a quien damos nuestras más expresivas gracias por permitirnos ser parte de este maravilloso ministerio de la Iglesia de Dios Central. En esta semana continuamos con el libro Una vida más que maravillosa, 9 decisiones que transformarán tu vida hoy, por el doctor David Jeremiah. Este libro trae un enfoque en el fruto del Espíritu y comenzamos el estudio la semana pasada, empezamos hace 2 semanas, y le damos gracias al Señor porque nos ha sido de gran bendición a nuestras vidas y esperamos que también sea de grande bendición a la vida de cada uno de ustedes. Antes de comenzar vamos a hacer una oración, así que recojamos nuestras mentes, tengamos a nuestro alrededor a aquellas personas que van a participar de manera de oyente en esta hora, para que ellos también sean incluidos en nuestra oración y en la oración de cada uno de ustedes los unos por los otros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, te damos la honra y la alabanza, Señor. Te glorificamos porque tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Porque tú, oh Dios amado, has hecho posible que estemos delante de estas redes sociales, Padre Santo, trayendo tu palabra, mi Dios amado, mientras el mundo tiene tantas cosas, tantas otras cosas sin sentido de qué hablar. Nosotros venimos a traer la palabra que da alimento y es aliciente al alma en el tiempo en el que estamos viviendo. En esta hora te ruego que tu palabra fluya a través de nuestros labios y que podamos ser de bendición a tu pueblo y a todo aquel que nos escucha, nos ve a través de las redes sociales. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos toda la gloria y toda la honra por siempre. Amén, Señor. Amén. Esta semana continuamos con la segunda decisión a tomar para poder disfrutar de una vida más que maravillosa. Empezamos la semana pasada con el amor y hoy continuamos con una vida de gozo. La lectura a considerar está en Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23, donde dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La verdad central para esta lección es: una vida de gozo demanda que sepamos quién es la fuente y el secreto para poder alcanzarla y mantenerla. La vida de gozo tiene una fuente y nosotros debemos saber cuál es esa fuente. Y tiene un secreto para poder alcanzar la vida de gozo y para poder mantenerla. Los propósitos para la lección de hoy son: número 1, conocer el centro, el carácter y la continuidad del gozo de Dios. Y número 2 es reconocer que el secreto del gozo está en el rendimiento y sumisión al Espíritu de Dios, al estudio de su palabra y al compartir de nuestra vida con otros. La introducción dice así: desde la perspectiva del mundo, el gozo y la felicidad tienen que ver con las posesiones y el prestigio que tenemos. Desde la perspectiva de la palabra de Dios, el gozo es el resultado de vivir una vida sometida al señorío de Cristo y de la guianza de su Espíritu. El gozo es un regalo de Dios que se manifiesta como fruto de que tenemos su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Claramente, la infelicidad y la falta de gozo del mundo no tienen nada que ver con la situación que está pasando. Mira qué cosa más terrible. Esto yo lo saqué de este libro, Gloria al nombre del Señor, que fue escrito, creo que en el 2017. Claramente la infelicidad y la falta de gozo del mundo no tienen nada que ver con la situación que está pasando, sino con la falta de relación que tiene para con Dios y con su Espíritu. En otras palabras, la falta de gozo no es situacional, sino relacional.
Y escuchen eso bien porque lo voy a estar repitiendo durante el estudio bíblico. El gozo es parte de la naturaleza del reino de Dios. Sabemos que la Biblia dice que el reino de Dios es amor, gozo y paz en el Espíritu de Dios. Jesús vino para presentarnos el reino de Dios y sus virtudes, entre ellas el gozo. No nos debe sorprender que el gozo venga detrás del amor en este versículo de Gálatas capítulo 5 y verso 22, ya que Dios quiere que siempre estemos llenos de gozo. Y más tarde yo voy a hacer el intercalo entre ese verso y lo que estamos hablando ahora. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y verso 16 nos dice: estad siempre gozosos. ¿Sabías que hubo gozo en el cielo el día en que le entregaste tu vida al Señor? Lucas capítulo 15 y verso 10 nos dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mas aun cuando la vida se llene de situaciones adversas que tratan de robarnos el gozo, recordemos que nuestro gozo no es situacional, sino relacional. Primera de Pedro capítulo 4 verso 14 nos dice: dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. La palabra dichoso significa que deberíamos estar gozosos si somos insultados por causa de Cristo. Escucha bien lo que el Señor te está diciendo. Porque en estos tiempos los insultos serán mucho mayores. Mucho mayores que antes y más personales por causa de Cristo. Aún así, nuestro gozo debe permanecer intacto. Toda situación adversa y contraria a nosotros debe ser contada por gozo, de acuerdo a Santiago capítulo 1, verso 2. ¿Puedes decir eso ahora mismo? ¿Estás expresando el gozo de Dios en tu vida ahora mismo? ¿Lo estás experimentando? Puedes encontrar el gozo de Dios en la esperanza que Dios te ha prometido y en todo el aspecto de la vida que Dios te ha dado. De acuerdo a G.K. Chesterton, gozo es el secreto gigante del creyente. El verdadero gozo se encuentra solo en Cristo Jesús. Amén. Comenzamos hablando sobre la fuente de gozo de tu vida. Jesús es la fuente de nuestro gozo. Él les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, verso 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Veamos los tres aspectos de este verso. El aspecto número uno es el centro de nuestro gozo. Jesús quiere que estemos llenos de su gozo, o como Él lo llamó, mi gozo, porque en realidad es nuestro gozo que proviene de Él. En Primera de Pedro capítulo 1 verso 8 dice: ustedes aman a Jesucristo, aunque no lo han visto. Y ahora, creyendo en Él sin haberlo visto, se alegran con una alegría tan grande y gloriosa que no pueden expresarla con palabras. El apóstol Pablo lo llama un gozo inexplicable. El gozo en nosotros no depende de la circunstancia ni de la situación. Depende solo de Cristo en nosotros. El segundo aspecto es el carácter de ese gozo. El carácter de ese gozo en Juan capítulo 15, verso 11 dice, es descrito por la palabra cumplido, que significa real, significa visible, significa sensual. Y quiero hacer un paréntesis porque quiero explicar la palabra sensual. La palabra sensual no tiene nada que ver con sexualidad, sino con sensualidad, que apela a los sentidos, que se puede sentir. El aspecto del carácter del gozo de Dios es que es suficiente para cada situación de la vida. De la misma manera,
en que la bandera de un castillo indica que el rey vive en él, el gozo en nuestras vidas es el estandarte, la bandera de que el Rey de Reyes y el Señor de Señores vive en nosotros. Aleluya. ¿Es esta la verdad en tu vida? ¿O vives como que te robaron el dinero del almuerzo todos los días? Lamentaciones capítulo 3, verso 40 dice: escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es nuestro gozo. Amén. El tercer aspecto es la continuidad de nuestro gozo. Jesús también dijo que Él quería que nuestro gozo permaneciera en nosotros, y por eso no ató el gozo a ninguna situación o a ninguna circunstancia, sino a una relación directa y sincera con Él. Juan capítulo 16, verso 22 dice: pero os volveré a ver. Esa es una promesa que le hizo a los discípulos y a nosotros también. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Si nuestro gozo permanece en Jesús y no en el mundo, entonces permanecerá siempre con nosotros. Dios es amor, de acuerdo a 1 de Juan 4:8. Y si permanecemos en amor, y es aquí donde quiero hacer la unión, ¿ok?, entre el amor y el gozo. Dice, si permanecemos, Dios es amor, capítulo 4, versículo 8 de 1 de Juan. Y si permanecemos en amor, entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Eso lo dice en Romanos capítulo 8, verso 35. Por eso les dije que el gozo de Dios no es situacional, sino relacional. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre el secreto del gozo de Dios en nuestras vidas y qué es lo que tenemos que hacer para que nuestra vida sea una vida de gozo constante. Ahora hablaremos sobre el sentido práctico del fruto del Espíritu. Dios nos dio el gozo en Cristo, pero ¿cómo lo apreciamos y cómo lo mantenemos? Vamos a ver 4 maneras de hacerlo. La manera número 1 es rindiendo nuestras vidas a Jesucristo. Si el gozo va a ser apreciado y mantenido en nosotros, tenemos que conocer a Cristo. Y Cristo tiene que ser el Señor de nuestras vidas. Cuando Él vino a mi corazón, como dice el himno de gloria, Él vació de mí todo equipaje que había en mí para llenarme de gozo. No podemos seguir cargando el equipaje del pasado que nos traía tristeza, amargura, depresión, que nos traía desesperación y pretender que tengamos también el gozo de Dios. No, Cristo vino a nuestras vidas para vaciarnos de la vieja criatura y llenarnos de su gozo. Mi esposa me enseñó a orar de una manera muy sencilla y peculiar, pero muy efectiva. Yo quiero que tú la aprendas para cuando las situaciones de la vida son difíciles y ves que el gozo está en peligro de escaparse. Ora a Dios y haz un trato con Él diciéndole: a cambio de tu gozo, Señor, te entrego mi tristeza, te entrego mi dolor, te entrego mi depresión, mi enfermedad, mi dolor, te entrego mi preocupación, mi desesperación, te entrego mi familia, mi casa, mi matrimonio, mis hijos, mis nietos, mi trabajo, mis finanzas, mi vida, mi ser entero, a cambio de tu gozo, Señor. Y si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se las pidan? Eso está en Mateo capítulo 7, verso 11, y lo parafraseé yo. La segunda cosa que podemos hacer para tener una vida de gozo es someternos totalmente al Espíritu de Dios. Es posible ser salvos sin sentir el gozo de la salvación, y eso lo vemos en el ejemplo de David. Si no nos cuidamos, las circunstancias de la vida nos pueden hacer creer que no somos salvos, porque perdemos el contacto y la visión del gozo de la salvación
que es nuestra herencia de parte de Dios. La sumisión al Espíritu de Dios manifestará su fruto en nosotros, entre ellos el gozo inexplicable. El tener dificultades no nos quita el derecho a tener gozo, porque el gozo es nuestro en Cristo Jesús. El gozo que tenemos, el mundo no nos lo dio. Y como el mundo no nos lo dio, no nos lo puede quitar. Amén. La continuidad de nuestro gozo es importante en nuestro sometimiento al Espíritu de Dios, porque cada vez, y escucha bien, cada vez que nos detenemos a pensar si hemos de seguir la dirección de Dios o no, en realidad estamos decidiendo si rechazamos el fruto del Espíritu o no, incluyendo el gozo del Espíritu. La cosa número 3 que podemos hacer es estudiar la palabra de Dios. La Biblia es nuestro manual de gozo. Es ahí donde se nos dice cuál es la fuente de nuestro gozo, donde se nos dice cómo es que podemos estar gozosos todo el tiempo, y lo que podría dañar y quitarnos el gozo de Dios si lo dejamos. Sin la continua referencia a las verdades de la palabra de Dios, es muy fácil olvidar los principios y prácticas del gozo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17 nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esa perfección está incluido el gozo. La cuarta cosa que podemos hacer es compartir nuestra vida con otros. Finalmente, el gozo es una de esas cosas que aumenta mientras más lo damos. Se multiplica mientras más lo invertimos en otros. Podemos recoger mucho más gozo si damos mucho gozo a través de nuestras relaciones. Nunca ha sido el deseo de Dios que tengamos gozo en aislamiento para con los demás. Todo el fruto del Espíritu, así como los dones del Espíritu, nos han sido dados para el fortalecimiento del cuerpo de Cristo. De la misma manera que no podemos ser una isla aparte en medio de la sociedad y de la comunidad en que vivimos, tampoco podemos expresar el gozo, sentir el gozo de Dios si no lo expresamos a otros. Amén. Para concluir, si todos los creyentes manifestaran el fruto del Espíritu, imagínate cómo sería la iglesia: amorosa, gozosa, pacífica, paciente, benigna, bondadosa, ferviente, mansa y templada. Mira qué clase de descripción más poderosa de la iglesia, del cuerpo de Cristo, de usted y yo, de todos ustedes y todos nosotros. Si contra tales cosas no hay ley, entonces no habría manera de que el mundo no pudiera ver la imagen de Cristo en nosotros. Que aun cuando fue llevado ante el más alto oficial de la ley romana, para ser juzgado por él, no halló en él pecado alguno. En este caso, solo hablamos del gozo, pero la práctica constante aplica a todo el fruto del Espíritu. Y yo te pregunto, ¿has rendido tu vida a Jesucristo y al Espíritu de Dios? ¿Estás leyendo y meditando en las Escrituras constantemente? ¿Estás compartiendo con otros las grandes cosas que Dios ha hecho contigo y trayendo gozo a la vida de los demás? Entonces, el gozo de Dios estará siempre en ti para que vivas una vida más que maravillosa. Dios te bendiga y adelante en la fe.